vamos a dar paso. Pues muy buenos días a todos. Y ciertamente que el local está un poco frío. Está un poco frío porque faltas tú. Falta el calor humano de todos los que no podéis estar con nosotros. Os echamos de menos y nos entristece. Sabemos que pues está la dificultad con el tema del COVID y todo lo que está ocurriendo, pero de verdad que aquí esto está un poco fresco, un poco frío. Y yo creo que si estuviéramos 30, 40, habría otro calor. Bueno, vamos a empezar orando. Pues Padre, queremos rogarte por todos los hermanos que hoy no han podido estar con nosotros. Frío porque faltas tú. Queremos pedirte que les guardes, el calor humano, les consuele. Alivies de sus dificultades y les ayudes, Señor. Que tú que eres el que nos conoces perfectamente, pues restablezcas y hagas que cada uno de los santos pueda recuperarse para honra y gloria tuya. Nos acordamos de otros que están fuera, como Bruno, en la montaña, en la nieve. Te pedimos que con el ejército, Señor, pues te pedimos que también a ellos les estés ayudando y pues haciendo bien como acostumbras para con los tuyos. Y en cuanto a nosotros, pues Señor, te rogamos que de la manera que solo tú sabes y puedes, nos guíes esta mañana por medio de tu Santo Espíritu y trates con cada uno de nosotros. En el nombre precioso del amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues amén. Y vamos a considerar la porción que nos corresponde en Hechos capítulo 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Hechos capítulo 1, del 12 al 26. Espero que lo hayas leído. Es asombroso ver cómo encaja, no sé, no recuerdo si habíamos hecho referencia en los dos mensajes anteriores, ver cómo encaja con Lucas capítulo 24. Para mí es una maravilla. Lucas capítulo 24 dice a partir del versículo, por ejemplo, 46, y les dijo, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos,
se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es como termina el Evangelio de Lucas. Pero es que lo que tenemos delante, lo que hemos leído en otras semanas, del 1 al 14, y aún lo que empezamos esta semana, justamente es lo que ocurrió allí. Justamente tiene que ver con que el Señor les ha dicho aquí en el 1:4, al igual que en Lucas, estando juntos, Hechos 1:4, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Luego en el 1:8, Lucas les ha dicho, vosotros sois mis testigos. En el 1:8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice en Lucas 24:51, y aconteció que hablando con ellos, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y el último versículo de la semana pasada, el 1:11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es la misma escena y la está contando Lucas, que ha estado allí, que lo ha visto. Y ahora ellos van a volver a Jerusalén, tal y como se les ha dicho y tal como ha terminado Lucas, ¿no? Dice Lucas, después de que fue llevado arriba, ellos, 52 de Lucas 24, ellos después de haberle adorado, volvieron, perdón, he dicho que Lucas estaba presente y ahora tengo dudas si he metido la pata con que Lucas estaba presente. Bueno, Lucas es quien lo está contando. Ahora quizá ha habido un lapsus por mi parte, pido perdón si es así. Lucas cuenta, dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Volvemos a Hechos 1:12 y aquí es donde empezamos el relato que tenemos hoy. Entonces, de ese monte del Olivar, cerca de Betania, como mucho a un día de camino, un día de reposo, 1 kilómetro y poco más o menos, entonces 1:12 volvieron a Jerusalén obedeciendo lo que el Señor les había mandado. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A la porción que nos corresponde hoy, el título que un servidor le ha puesto es La espera y la preparación para ser testigos. Ellos han recibido una orden. Estaros en Jerusalén y esperaos hasta que llegue la promesa que os dije, la promesa del Espíritu Santo. Y ellos es lo que van a hacer. Van a esperar hasta que llegue el momento, hasta que llegue el tiempo, hasta que llegue el Espíritu Santo, capacitándoles para ser testigos, para hacer una tarea que por su propia cuenta y por sus propias fuerzas no serían capaces de hacer correctamente. Pues tienen que esperar. Una espera
y una preparación en confianza, esperanzados. Lo último que han visto ha sido a este Señor Jesucristo, a su Señor resucitado y ascendido al cielo, y a unos ángeles que les han dicho, este mismo que habéis visto marchar, volverá. Entonces ahora dice que ellos regresan a Jerusalén y lo hacen con gozo, lo hacen alegres y sabiendo que su Señor está vivo y que su Señor ha dado promesas y promesas que se cumplen. Pero la tarea que tienen no es una tarea fácil, porque ellos van a tener que testificar de un Cristo resucitado. Y van a tener que hacerlo ante unos gobernantes que le han crucificado, ante un pueblo que pidió, crucifícale, crucifícale. Ante estos van a tener que testificar, ante los que han cogido y han clavado en una cruz a su Señor. La tarea no es fácil, pero estoy seguro, no dudo, que ellos están esperanzados y confiados. Y que aquí cuando nos dice en el versículo 12 que regresan, lo hacen con ánimo y con gozo, como el que tenemos que tener tú y yo, hermano. Sabiendo que el Señor volverá, sabiendo que nos ha dejado aquí y que nos ha dejado con una misión, pero no nos ha dejado solos y nos ha provisto para poder hacer esa tarea y ese trabajo. Pues la espera y la preparación es lo que vamos a encontrarnos aquí en esta porción, ¿vale? Alguien podría titular esto desde la ascensión hasta Pentecostés. Hay un periodo aquí, unos días, que, bueno, ¿qué hacen? Están esperando. Pero esa espera, por descontado, no es una espera con los brazos cruzados. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no? Espera, espera, espera. Confía en el Señor. Eso no quiere decir que nos crucemos de brazos, no hagamos nada. Vamos a ver qué es lo que ellos estaban haciendo. Seguro que estaban considerando las Escrituras, seguro que estaban meditando y recordando todo lo que se les había dicho, todo lo que desde la niñez habían aprendido y había sido puesto delante de ellos, seguro. Pero nos dice aquí que además de esa actitud sumisa y obediente, que a nosotros también debe caracterizarnos, dice que estaban perseverando, versículo 14, perseverando unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, pues lo primero que hicieron fue, no hemos hablado, Judá y yo, aunque estamos viviendo en la misma casa, no hemos hablado ni nos hemos puesto de acuerdo. Lo primero que hicieron fue promover la comunión. ¿Vosotros recordáis si les habían mandado que vivieran juntos? Yo no recuerdo que en ningún sitio les mandara que vivieran juntos. Tampoco puedo asegurar que aquí, cuando dicen el 13, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacob, tampoco puedo, no sé si puedo interpretarlo como que moraban, que estaban viviendo o que en ese momento estaban allí. Pero estaban promocionando la comunión. Y luego más adelante vamos a ver que cuando ya vino el Espíritu tenían todas las cosas en común, ¿no? Y vendían las propiedades. Tenían muy claro lo importante de la comunión, lo importante de estar juntos, no de andar cada uno por su cuenta, no de cuidarme yo de mi jardín, de lo mío y lo demás, pues ya cada uno se apañará. No. La importancia de la comunión. Hombres, mujeres, hijos. Aquí, lo de los hijos no lo dice, pero dice con las mujeres. Aquellas mujeres que hemos visto en los evangelios que habían estado dispuestas a dejar sus obligaciones para seguirle y servirle. Esas mujeres.
estaban allí también. Y además menciona María, la madre de Jesús, que por más que hoy en día el catolicismo, Roma, quiera ensalzarla y ponerla en un lugar muy privilegiado, sí, lo es, tiene un lugar privilegiado, pero ella también estaba aquí y también estaba participando de esa comunión y también estaba orando con los demás. Y sus hijos, los hermanos de Jesús, toda la familia, anda, toda la familia unida, reunidos con los hermanos. ¿Os suena esto? Esto es lo que debería ser, hermanos. Nuestros hijos deberían aprender la importancia de la congregación, la importancia de estar juntos, más que estar coqueteando y teniendo relación con otras personas de fuera. Sin que tú se lo enseñes, no te preocupes, que tristemente hay quien se encargará de enseñarles que fuera hay cosas muy atractivas y que fuera hay cosas muy especiales y muy llamativas. Ven, ven. Solo falta que nosotros no pongamos el énfasis en la congregación, no pongamos el énfasis en la iglesia, en la comunión con los hermanos, en qué bueno, cuán delicioso es habitar juntos en armonía. ¿Cómo no vamos a enseñar eso? ¿Cómo no voy a enseñar a mis hijos que quiero y deseo que tengan relación con otros hijos de creyentes? Ya la tienen en el mundo, en el instituto, en la universidad. Ya la tienen. ¿Y me vas a decir que es mejor esa comunión que con los hijos de los demás creyentes? Por favor, ni lo pienses. No me estoy yendo. Quizá estoy cargando la tinta y enfatizando más de la cuenta, pero ellos promocionaban, buscaban, tenían claro lo importante que era la comunión. Y dice que perseveraban. Este término perseverar, el término lo que significa es que estaban juntos con ganas y con deseos. Y es más, buscando y rebuscando el término, pues yo puedo decir que lo que aquí se está refiriendo es que todos estos asistían con constancia. Quizá no estaban viviendo en ese aposento alto, quizá no estaban viviendo en esa parte alta de una casa y quizá no era esa la idea, pero asistían. Cuando eran convocados cada día, cuando la hora de la reunión era las 6, las 8, las 9, la hora que fuera, asistían. Perseveraban, ponían ganas, no se querían perder ninguna reunión. El Lucas nos ha dicho que ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Pues quizá combinaban, ¿no?, esos tiempos de ir al templo que aún mantenían, adorando, alabando, con esos tiempos de estar juntos en un aposento, clamando al Señor. Pero lo hacían, perseveraban. Qué triste cuando en una congregación, y no pienso en ninguna en concreto, pero qué triste cuando en una congregación se reúnen el domingo 100 personas y el martes, en la reunión de oración, solo se reúnen 10. Es muy triste. Es muy triste. Y me hace pensar que 90 de esos 100 que se reunían el domingo, 90 no han entendido lo que significa la comunión. No han entendido cómo empezó la iglesia y qué es lo que trajo bendición a la iglesia y qué es lo que llevó a la iglesia al capítulo 2, a un avivamiento. La comunión. Juntos, unánimes, un mismo sentir. Dice, perseveraban unánimes. Esta es una clave. Creo que Chema ya la mencionó el primer día y nosotros pues
En el 2.1 lo vamos a ver nombrado, en el 2.46, en el 4.32, se menciona varias veces este término. ¿Y este término qué significa? Unánimes. No vamos a complicarlo. Una misma mente, un mismo espíritu. O sea, no que tengamos que ser iguales, no que a todos nos tenga que gustar la misma temperatura de 25 grados. No, no que a todos nos tenga que gustar la misma ropa, no que a todos nos tenga que gustar la misma comida. Eso no es el unánimes. Unánimes en un mismo sentido, porque hemos creído quién es nuestro Salvador, porque he entendido que yo era un pecador que merecía ser condenado y Cristo ha pagado por mí en la cruz del Calvario. Y como mi Señor y Salvador, ahora yo quiero servirle y seguirle. Y este es mi deseo, este es mi anhelo, un mismo sentir, un mismo espíritu. Hermano, si tú has llegado también a esta convicción, si tú tienes este mismo deseo, tú y yo podemos ser muy diferentes. Tú y yo podemos venir de un trasfondo 100% distinto. Podemos haber sido enseñados de maneras diferentes. Pero si hay el mismo sentir, hay algo en lo que vamos a estar unánimes. Yo quiero estar y adorar a mi Señor y orar con mis hermanos y ir adelante, aunque en muchas cosas no esté de acuerdo con ellos. ¿O sí? Vale. Unánimes. En oración y ruego. Adorando, ya lo he dicho. Y suplicando, pero este ruego, oración y ruego, este ruego es un orar como obligándose, un orar como diciendo, mira, yo quiero orar, yo tengo que orar, yo sé que necesito orar. Y además ellos se encontraban en un momento en el que su Señor había sido quitado. Su Señor, aunque resucitado, pero no estaba con ellos en ese momento. Y ellos sabían que tenían necesidad de mantener la comunión con este Señor. Y no estaban dispuestos a perderse ninguna reunión de oración en el aposento alto. No estaban dispuestos a perdérsela. Se sentían con esa obligación, con esa carga de ir y orar al Señor. Yo no sé si a ti te ha ocurrido, se me baja, pero yo recuerdo, y sobre todo en los principios o siendo más joven en mi vida de fe, ¿no? De muchos días tener momentos de conflicto, ¿no? De voy, no voy. Hago esto, tengo la excusa perfecta para no ir, pero es que voy, es que es mi compromiso. Yo recuerdo una vez, si queréis a alguien, después le puedo decir el nombre. Yo recuerdo un hermano que ese domingo tenía que predicar. Y el hermano estaba no moribundo, porque no estaba de fallecer, pero el hermano estaba que no se aguantaba literalmente, que las piernas no le aguantaban. Pero el hermano a las 11:05 entraba por la puerta del fondo y entraba con su Biblia y entraba con lágrimas porque no se aguantaba, pero él quería estar y su compromiso era subir aquí y predicar y él iba a hacerlo. Y tuvieron que mandarle a casa, tuvieron que decirle, no hermano, que no te preocupes, que ya lo hace otro hermano, ves a casa a descansar. Y casi hubo que cogerle y agarrarle de los brazos y llevarlo fuera y mandarlo a su casa para que descansara. Qué diferente hoy, ¿no? Que cualquier excusa me sirve para no venir. Lo siento, hermanos, coincide con el día de hoy, pero es para enfatizar y para ver lo que aquí estamos viendo, el inicio de la iglesia,
Cuando la iglesia se pone en marcha, tienen unas prioridades por encima de cualquier otra cosa. Quizá me paso o doy a interpretar o a entender algo que no quiero hacerlo. Si uno no puede, no puede. Si no puedes, no puedes. Si estás mal, estás mal. Si no es posible, no es posible. Pero por favor, examínate. Luego si quieres me cortas el cuello. Pero examínate. Examínate. Mira, si puedes ir a trabajar, si puedes ir a comprar, si puedes salir a dar un paseo, si puedes venir a la iglesia y puedes reunirte con los hermanos. Y si no lo haces, el primer perjudicado eres tú y el segundo es la iglesia. Porque te necesitamos. Te necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. Nada puede reemplazar el tiempo juntos. Tenlo por seguro, no me estoy pasando. Nada puede, y alguien tiene que decirlo, nada puede reemplazar el tiempo juntos. Y los primeros creyentes lo tuvieron claro. No hay ningún sustituto para la iglesia. Mi casa no es un sustituto. Yo me reúno en mi casa con los míos, tengo todo lo necesario. Tenemos Biblia, somos un grupito. Podemos, yo qué sé, sabemos música, podemos hacer lo que sea. No necesitamos reunirnos. No es cierto, es un engaño. La iglesia es el proyecto de Dios. Es lo que estábamos considerando la semana pasada. La iglesia es lo que forma parte del plan de Dios. El Cristo que estuvo haciendo una obra en este mundo, luego resucitado, la continúa y la continúa por medio no de los individuos solos, por medio de la iglesia. Por eso a veces no estamos de acuerdo con grupos que se separan y que van por su cuenta, asociaciones o creyentes que piensan que pueden vivir solos sin congregarse. Conocemos a algunos. No es posible. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. La iglesia es su cuerpo, su amada. Y yo no puedo menospreciarla. Concluyendo esta primera porción, la unidad y la oración fueron el preludio de Pentecostés. Tenlo claro. Así se preparó la iglesia. Unidad y oración. A mí me sabe muy mal cuando la iglesia organiza algo, sea lo que sea, ¿eh? Pudiera ser un reparto evangelístico, pudiera ser cualquier otra cosa. Y habemos quienes nunca participamos, excepto de lo que yo organizo. De lo que yo organizo sí, pero de lo que decidan otros hermanos en la congregación no participo. Tengo excusas, y si no las tengo las busco y las invento, pero no participo. Pues no estás haciendo bien, ni a ti ni a tu familia, si estás con esa actitud. Porque Dios nos ha hecho para la comunión. Seguro que ellos estaban orando y orando por cosas, por temas y hablando de temas espirituales, no lo dudo. Pero ¿quién te hace pensar a ti que todo lo que se organiza en la iglesia, si no es lo que yo pienso, no es espiritual? ¿Acaso piensas eso? Pues estás equivocado. Estás equivocado. Sumisa. Y ahora algo más. La segunda porción, a partir del versículo 15. Forma parte de esta espera y preparación de la iglesia. Vuelvo a repetir que coincide este mensaje, lo siento, que coincide con el hecho de que muchos hoy no podéis estar con nosotros porque estáis enfermos. Hermanos,
que no se trata de tirar ninguna pedrada a los que se encuentran mal, ni mucho menos, que esperamos que os pongáis bien. ¿Ves? Ahora la segunda porción tiene que ver con esa preparación y tiene que ver con que la iglesia que va a ser usada y que va a ser bendecida, que se está preparando, es una iglesia que tiene que ser liderada. Liderada. Liderada por hombres escogidos por Dios. No que hayan estado en un seminario, no que hayan aprobado y tengan el título de pastor según la Universidad de Massachusetts. No, 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 no. Hombres escogidos por Dios. Hombres puestos por Dios. Y tiene que ver con el liderazgo. Dios dice, ¿y a qué viene ahora esto? O sea, ¿por qué? Vamos a leerlo. A partir del versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien muere en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No vamos a poder pararnos en los detalles, tampoco es el propósito, pero vamos a pensar cómo es que estaban preparándose y por qué en esta preparación necesitan que alguien sea puesto en lugar de Judas. ¿Y esto qué podía, qué sentido tenía y qué podía significar? Bueno, pues mira, ellos tenían que dar un testimonio y seguramente era un testimonio, ya he mencionado, que no era fácil, ¿vale? Ante quien tenían que darlo. Y es muy posible que entre muchos de los de Jerusalén y de todos otros estuviera una pregunta en la cabeza. Si este Jesús era el Cristo, si este Jesús realmente era el Hijo de Dios, el Mesías, y venía para establecer el reino, ¿cómo es que escogió mal? ¿Cómo es que escogió a Judas? Metió la pata, se equivocó. Esto es una prueba de que no era el Mesías. Es imposible que hubiera quien estuviera pensando así. Quizá toda la nación y los gobernantes. Se equivocó. Tenía un traidor entre ellos. Pero esto no es así. Y Pablo se levanta en aquellos días, versículo 15, Pedro, mi cabeza cómo está. Pedro se levantó en medio de los hermanos. Varones hermanos, era necesario, versículo 16, era necesario
Y este era necesario, luego se va a volver a repetir. Pero era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Era necesario que se cumpliera. A ver. ¿Qué enfoque está dando Pedro? ¿Qué enfoque va a dar Pedro aquí? Ahora Pedro va a coger y va a describir lo que fue la vida y la muerte de Judas Iscariote. Y empieza diciendo que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él iba delante cuando fueron al huerto y con un beso le entregó. Dice, este era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Sí. Este, después, con el salario de su iniquidad, con aquellas 30 piezas de plata, no él directamente, pero sí los principales. ¿Os acordáis que en los evangelios nos narra que después, angustiado y por su remordimiento, Judas con aquellas 30 monedas volvió y las arrojó en el templo, ¿verdad? Pero los gobernantes sabían que ese dinero era dinero de sangre y no podía volver a la ofrenda. Entonces, posiblemente, ellos fueron los que adquirieron un campo en nombre de Judas. Y justamente en ese campo es en el que Judas se ahorcó. Lo dicen los evangelios. Y aquí lo que nos cuenta Pedro es que, bueno, llegó un momento, muchos piensan que quizá fue que se ahorcó y que la cuerda se rompió, que la rama en la que estaba con la cuerda se rompió la rama, o otros aún especulan otras cosas, ¿no? Pero no tiene por qué haber incompatibilidad entre lo que nos narran los evangelios y lo que dice aquí Pedro. En ese campo llegó un momento que, ahorcado, él cayó y cuando dice aquí se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, pues yo he estado buscando palabras, no voy a entrar en ese detalle, pero habla de como cuando tú habéis oído caer un árbol. Yo he visto caer muchos árboles. En mi trabajo como jardinero he tenido que cerrarlos, cortarlos, los he visto caer. Como algunos lo describen como huesos que se rompen. Una cabeza o que se revienta, unas entrañas que se derraman. Bueno, la cosa está describiendo lo horrible que fue este suicidio de alguien que en principio era seguidor de Cristo. Falso seguidor de Cristo. ¿Vale? Pues Pedro lo ha estado explicando y habla del campo y dice que es Lucas. Y dice que el campo se llamaba Aceldama en la propia lengua, en arameo. Él está escribiéndole a Teófilo, que seguramente es en griego, en lo que le está escribiendo. ¿Vale? Ahora, luego, después de describir esto, dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Y ahora lo que está haciendo Pedro es, mira, lo que ocurrió, la traición de Judas, en lugar de ser algo que quita fuerza o que resta argumentos a la divinidad de Cristo, a que Él es el Mesías, al contrario, lo que hace es reforzarlo, porque estaba escrito, porque la Escritura, porque Dios lo tenía previsto y Dios lo había dejado en su palabra. Ahora, lo que a muchos asombra es cómo es posible que Pedro asociara el Salmo 69 y el Salmo 109 y otras porciones de la Escritura, luego iremos viendo. ¿Cómo es posible que Pedro lo asociara? Espero no perderos a ninguno. Espero que me estéis siguiendo. ¿Cómo es posible que Pedro de golpe se levanta, hace mención de Judas, hace mención de esto, dice,
Es necesario porque acordaros lo que dice el Salmo 69 y acordaros lo que dice el Salmo 109. En ese momento el Espíritu Santo todavía no había venido. ¿Se estará equivocando Pedro? Es que hay muchos que piensan, o hay quienes piensan que se equivocó, que ahora no tenían que haber elegido, porque luego vendrá Pablo y será otro apóstol, y Pablo ya podía formar parte de los 12. No, Pablo Dios le tenía reservado para una misión especial. Apóstol a los gentiles. Y Pablo no entraba en los requisitos que aquí dice de los apóstoles. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es que él relaciona esto? Pues a mí lo que más bien me hace al pensarlo es que el mismo Señor Jesucristo se lo dijo. ¿Y cómo se lo dijo? Mira en Lucas. ¿Os acordáis que no nos podemos desligar de Lucas, no? Bueno, nos desligaremos, pero no ahora al principio. Y en Lucas... Qué curioso, ¿no? En Lucas capítulo, ya en el capítulo 24, cuando estaban aquellos dos en el camino de Maús, ¿os acordáis? ¿Os suena la escena? Iban andando en el camino de Maús. Dice capítulo 24 y versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y pasamos página y dos versículos que antes no hemos leído, 24, 44, no se puede... 24, 44 y 45. De que el tiempo que estaba el cargo de su puesto, pero se batería. Vale. Bueno, pues 24, 44 yo os lo leo, si no tenéis la Biblia, ¿verdad? Lucas. Y él les dijo, allí estaba con los suyos, él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo no dudo que Pedro, durante este tiempo en que estaba esperando, ¿qué estaba haciendo mientras esperaba? Considerando las escrituras, estudiando las escrituras, recordando, quizá leyendo lo que pudiera leer y recordando todo lo que el Señor les había dicho. Y hermanos, a mí me resulta tan fuerte. Vamos al Salmo 69. La cita que hay aquí en Hechos es del Salmo 69. Ahora yo quisiera, no que visualices nada, pero yo quisiera que por un momento pensaras. Imagínate que tú y yo estamos allí. Imagínate por un momento que el Señor Jesucristo se sienta a nuestro lado, imagínate, y que empieza a leernos el Salmo 69 y a decirnos, mira este Salmo 69, está hablando David, pero este Salmo 69 está hablando de mí. Salmo 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Elí, Elí, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? ¿A quién hemos atribuido muchas veces esas palabras? En la cena del Señor. ¿No lo hemos hecho al Señor Jesucristo? ¿No hemos dicho que Él es el que tuvo que pagar lo que no robó?
Yo fui el que robé y Él fue el que pagó por mí. Y sigue el Salmo, y sigue, podemos ver al Señor Jesucristo en un montón de versículos. Versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Puse además cilicio por mi vestido y vine a serles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Sácame del lodo, no sea yo sumergido. Y yo puedo pensar una y otra vez en el Señor Jesucristo, en Jesucristo hombre, haciendo suyas estas palabras, clamando. Entonces, yo no sé, por un momento cuando yo lo estaba pensando, no sé si consigo transmitiroslo o no, pero yo estaba pensando, ¿qué le pasaría a mí si yo me encontrara con eso, con el Señor a mi lado, enseñándome estos textos? Dice que les enseñó, empezando por Moisés y pasando por todas las escrituras, lo que de él se decía, y enseñándome estos textos y viéndolo. Y dice un poquito más adelante, en el 21 del Salmo 69, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Alguien puede tener dudas? Cuando vieron al Señor Jesús, cuando vieron cómo le estaban poniendo aquella esponja empapada en vinagre, ¿alguien puede dudar de cómo se estaba cumpliendo todo esto? Y Pedro, ahora, con el entendimiento abierto, considerando, escudriñando, recordando lo que el Señor les había dicho, es capaz de asociar esto con los enemigos del Señor Jesús. Y es capaz de venir al versículo, creo que es el 25, hablando de los enemigos, dice, sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Y él dice aquí, en Hechos, sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella. Bueno, ha dejado un hueco cuando hemos nombrado en el versículo 13 a los que estaban allí. No sé si lo habéis mirado, en el versículo 13 aparecen 11 nombres. 11, no 12. Judas no aparece. Su hueco ha sido dejado desierto. Su casa, no sabemos si tenía mujer, si tenía hijos. Ahí los salmos hablan de su viuda y sus hijos. Pues su casa ha sido hecha desierta. Pero hay más, hay más. Dice, y tome otro su oficio. Ahora, Judas hizo lo que hizo por su propia voluntad. ¿Vale? Dios lo tenía previsto. Dios lo sabía. Ahí entramos en el misterio que a algunos nos hace poner la cabeza en marcha. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? En cuanto a la soberanía y a la responsabilidad. Pues Dios sabía las cosas. Dios lo había previsto y conocía de antemano. Pero eso no quitó ninguna responsabilidad en Judas. Y de hecho, en Lucas 22:22 dice, el Hijo del Hombre es entregado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Hay de aquel. Y en Juan capítulo 13, y versículo 18, estando en lo que conocemos por la cena del Señor, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido.
mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcaña. Entonces, esa traición de Judas era una prueba más de que el Señor Jesucristo era el Mesías, el enviado de Dios. Y Judas responsable. Y hay un detalle que descubrí en el Salmo 109, que os lo voy a enseñar, no sé si tendrá mucha importancia o no, pero en el Salmo 109, que el Espíritu Santo, aquí, Pedro, en su discernir las Escrituras, lo atribuye a Judas. En el 109.8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Pedro dice, pero la Escritura dice, tome otro su oficio, pensando en Lucas. Pero pone el 17 de este mismo salmo. Nunca me había parado a pensar en ello. Pero el 17 dice, si es que está hablando del mismo, amó la maldición y ésta le sobrevino. No quiso la bendición y ella se alejó de él. Judas completamente responsable. Nadie va a poder usar esa excusa de decir no me he salvado o no he aceptado o no he creído porque Dios no me ha buscado, Dios no ha hablado a mi vida, el culpable es otro, el culpable es la serpiente. Nadie va a poder decir eso. Judas fue responsable. Dios no le forzó, como tampoco forzó a los gobernantes de Israel. Hechos 2:23. Vamos a pasar, seguramente lo veremos la semana que viene o la otra. Dice Hechos 2:22. Varones e israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando, al cual Dios levantó. El hombre es responsable. Tú eres responsable de lo que haces. Tú eres responsable de lo que decidas en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, de cómo quieres servirle o honrarle. Tú eres responsable si entras en traición, si le traicionas por cualquier cosa de este mundo. Quizá no lo harás por 30 monedas de plata, pero quizá lo harás por otras cosas, por tu propia comodidad, por tu propio placer. No lo sé. Nosotros nos metemos mucho con los judíos y con lo que hicieron, ¿verdad? Esta atrocidad, como llevaron a la cruz al Señor. Pero es que la cristiandad hoy en día no es mejor que el judaísmo. Y la cristiandad, todo lo que se ampara bajo el nombre de cristiano, traiciona a su Señor. Lo traiciona, lo vende por cualquier cosa. Yo espero que tú y yo no lo hagamos. Entre las múltiples referencias en los Salmos, en el Salmo 69, ha dicho en el Salmo 69:4, es una lección más que podemos sacar. Pero espero que hayáis entendido lo maravilloso que es ver esa relación de los Salmos con cómo Pedro lo está usando aquí y por qué lo está usando. Pero un detalle, dice en el 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Luego vamos a los evangelios y en Juan capítulo 15, el Señor está hablando, Juan capítulo 15 a partir del versículo 18, de cómo el mundo le aborrece, pero también como el mundo os va a aborrecer a vosotros, como mis testigos. El mundo os aborrecerá de la misma manera que me aborreció a mí. Y dice en el 15:25,
Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y está citando ese Salmo 69. Sin causa me aborrecieron. Y aquí advirtiendo a los suyos, sin causa os aborrecerán, por dar testimonio de la verdad. No por ser malvados, no por ser descorteses, ni antipáticos, y no amables, y no bondadosos, egoístas, no por eso, por dar testimonio de él, por dar testimonio de la verdad. Los salmos presagiaban el rechazo de Cristo, de modo que la traición lo que hizo fue fortalecer. Todo confluyó, todo estaba previsto. Dios lo había visto de antemano, Dios lo sabía, Dios lo dejó registrado. ¿Y sabéis qué tiene que hacernos pensar esto? Que el plan de Dios no se equivoca, que el plan de Dios va a llevarse a cabo. Que Dios, para mí, espero que nadie me tache de calvinista ni de ninguna otra cosa, pero para mí pensar en un Dios que es soberano, en un Dios que sus propósitos se van a cumplir, sin entrar en pequeños detalles, a mí me llena de alegría y de esperanza, porque yo puedo hacer mías esas palabras que han sido dichas, ¿verdad? Que el que ha empezado la buena obra en mí, la va a terminar. Que Dios tiene un propósito, que a los que llamó, los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, y los seremos hechos a pesar de quién somos. Lo que tenemos que asegurarnos es de que estamos en Él, de que hemos creído, de que con todas nuestras fuerzas queremos amarle y ponerlo en evidencia, congregándonos, juntándonos, teniendo una actitud sumisa y obediente, buscando la santidad, honrándole, testificando, viviendo vidas piadosas. El plan de Dios no se equivoca y Él lo va a llevar a cabo. Luego dice el segundo, es necesario, a partir del versículo 21. Es necesario, pues, de la misma manera que fue necesario que fuera sustituido o que Él dejara el lugar, ahora es necesario, y que ocurriera la traición, ahora es necesario que uno le sustituya. En los planes de Dios habían 12 apóstoles. Y he dado algunas vueltas a ver, pero ¿por qué 12? Pues no puedo decir exactamente por qué. Yo sé que en Apocalipsis se mencionan los 12 apóstoles. En las epístolas se menciona el fundamento de los apóstoles. Yo puedo pensar en el Antiguo y puedo pensar en 12, ¿no? Las tribus. Y no sé cuál será. Los que os gusta estudiar los números, pues a lo mejor me podéis explicar el por qué 12. Pero Dios quiere un liderazgo. Y quiere un liderazgo conforme Él ha decidido y conforme Él ha escogido. No por ser mejores, no por ser alguien que habla muy bien, no por ser alguien que en este mundo se desenvuelve, un comercial, un banquero, un hombre con mucha educación. No. Escogido por Él, llamado por Él. Hoy en día hay muchos en el liderazgo que han sido empujados. Han sido, venga, va, estudia, venga, va, haz esto, ves a un seminario, venga, va. No hay que ir con venga, va a un discípulo. No hay que empujarle. Un discípulo quiere. Un discípulo puede sentir su flaqueza, puede saber su torpeza y su necedad en muchos casos. Pero un discípulo siente que es llamado por Dios y quiere servirle. Y no por motivos de conseguir fama o de conseguir un buen trabajo. ¿Sabéis que hay quienes entran al ministerio por eso? ¿Sabéis que hay quienes se preparan porque luego ser pastor va a traerme una remuneración? No me equivoco. Y porque ser misionero, ya no te digo nada, si me mandan de misionero a Hawái. Ya no te digo nada. ¿No? Los hay, que el Señor me perdone.
por decirlo así crudamente, pero es que los hay. Pero la motivación no ha sido el amor al Salvador, el amor al que les ha perdonado y ha dado su vida por ellos. Pues aquí, fíjate, en aquellos días hay unos requisitos. Hoy en día hay muchos que se llaman apóstoles. Con esto voy a ir muy rápido, ¿verdad? Pero aquí nos dice que para ser apóstol tenían que haber mínimo unos requisitos. Dice, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros. Los testigos, los apóstoles, tenían que ser testigos oculares. Tenían que haber estado allí, tenían que haber visto la vida del Señor Jesucristo, haber andado con Él, haber visto su resurrección, y eso les convertía en testigos apóstoles en este sentido especial que aquí se menciona. Y en aquel caso solo habían dos, solo encontraron a dos, que ellos consideraron que reunían los requisitos. Hoy en día, con estos requisitos, ninguno para ser llamado apóstol. Y vosotros habéis visto en internet gente que se llama apóstol, el apóstol Juan Pérez y el apóstol Alejandro no sé qué. Pues sí, hay un sentido en el que apóstol significa enviado, ¿vale? Pero no es el sentido que hay aquí. Apóstol, testigos de la resurrección de Cristo. No cumplían esos requisitos y habría más. Llamados, movidos por amor, hombres escogidos. Vamos a avanzar. Y resulta que escogieron a estos dos, José, llamado Barsabás, y a Justo, por sobrenombre Justo, y a Matías. Lo primero que hicieron, nos llama la atención, ¿verdad?, que echaron suertes, pero lo primero que hicieron fue orar. Bueno, antes que eso, ya estuvieron discerniendo, estuvieron viendo quiénes podían ser. No fue de cualquier manera, ¿vale? Y llegaron a la conclusión de que habían estos dos candidatos. Luego estuvieron orando y en última instancia echaron, versículo 26, echaron suerte. Y tengo que decir que esta suerte que echaron, para aclararlo, no tiene nada que ver con los juegos de azar. Nada que ver. No tiene nada que ver con lo que hoy en día nosotros atribuimos a la suerte. A ver, has comprado el número de lotería, a ver si te toca. Y echas una quiniela a ver si tengo suerte. No tiene nada que ver con eso. Nada que ver. En el Antiguo Testamento, cuando todavía el Espíritu Santo no estaba morando en los santos, cuando la Escritura no estaba completa, en muchas ocasiones, para tener que decidir algo, ya en el Antiguo Testamento hacían el Urim y el Tumim. En Proverbios 16, 13, 33 nos dice que la suerte se echa y es Dios quien decide. Tomaban esta forma. Cuando habían ya dos opciones y tenían que escoger y no lo tenían claro, bueno, Señor, nosotros confiamos que tú nos vas a guiar para elegir entre esta y esta. ¿Vale? Y eso es lo que ocurrió. Pero ellos lo hicieron con total confianza, antes habiendo discernido, no de cualquier manera, antes habiendo orado, confiando y creyendo que era el Señor quien escogía y quien decidía. Bueno, pues Dios hoy no va a levantar apóstoles, pero Dios hoy quiere hombres. Y yo no sé si te está llamando a ti, pero Dios quiere hombres que llama como lo hizo por medio del profeta Ezequiel. Acompáñame, Ezequiel 22:30. La iglesia se estaba preparando. Su misión, comunión,
oración y liderazgo. Dios quiera que en el Centro Bíblico de Huesca y en las otras congregaciones en las que aman al Señor no falte el liderazgo y que en un tiempo futuro no falte el liderazgo y de entre nosotros se levanten hombres, como dice aquí, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y tristemente en aquel momento tiene que decir, y no lo hallé. Hombre dispuesto, que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Lo que tuvo que ser antes de Pentecostés es una lección para nosotros. La forma en que la Iglesia se tuvo que preparar es una lección. A mí me gustaría que este año fuera un año muy especial. Pero necesitamos comunión, oración y hombres que se pongan en la brecha. Y la semana que viene empieza diciendo, estando todos juntos unánimes, vino el Espíritu sobre ellos y hubo gran bendición. Pues que el Señor nos ayude.